Nosotros observamos, mis hermanos, que en estos primeros versículos del Salmo 51 encontramos estas verdades que ya habíamos pronunciado en los sermones anteriores. Pero ahora, mis hermanos, nos toca abordar los próximos 10 versículos que corresponden al 10, del 10 al 19. Y aquí tenemos que otra vez trazar qué es lo que la Escritura está diciendo con respecto al arrepentimiento bíblico. Y quiero tratar esta porción en dos sermones. Pero antes de poder ver este sermón del día de hoy, veamos un poco la estructura de estos últimos versículos del 10 al 9. Al menos podemos considerar una división tripartita aquí, donde podemos ver primero desde el versículo 10 al versículo 13 cómo el salmista pide a Dios en un sentido de el Dios creador un corazón limpio y cómo ese corazón limpio y ese espíritu recto que el Señor hace en la vida del salmista permitirá que ahora él comparta los caminos del Señor. Mire el versículo 10 hasta el versículo 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En esta sección vemos cómo el salmista se dirige al Señor como el Dios creador. Crea en mí, oh Dios, apela a Dios como el creador de las cosas, pero también como aquel que puede crear en él un corazón limpio y renovar su espíritu de tal manera que sea recto delante del Señor. Y eso es una obra que va acompañada del Espíritu del Señor. Nota el versículo 11. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios estableció que su espíritu se moviera para poner orden en las cosas creadas. Y de la misma manera el espíritu obra en nosotros, creando ese corazón limpio. Pero la segunda división, en cambio, el salmista enfoca la mirada en Dios como su Salvador. Nota el versículo 14 al versículo 17. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Vemos aquí cómo el salmista se dirige al Señor, pero le dice claramente, Dios de mi salvación. Y esta petición que Dios está haciendo producirá en el corazón del salmista que él cante con gozo de la justicia del Señor, que él pueda anunciar la alabanza del Señor. Es el producto de lo que Dios hace en el corazón del salmista. Pero la última sección, en cambio, el salmista nos muestra al Señor como aquel que edifica. Mire el versículo 18 al 19. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Así que hay una división, mis hermanos, al menos de tres partes que podemos considerar en esta sección del versículo 10 al 9. Y una de las cosas que usted puede ver aquí es cómo, por un lado, el salmista se arrepiente de sus pecados, pide al Señor su ayuda, pero muestra al Señor en varias facetas. Y por otro lado, muestra también cómo cuando el Señor obra en el corazón de los pecadores, ellos entonces responden ante el favor que el Señor concede a los hombres. En esta mañana solamente vamos a considerar al Dios, el Dios el cual se revela en el perdón de los pecados. Y quiero mostrarles esta doctrina. Lo que nosotros observamos aquí entonces, mis hermanos, es que el arrepentimiento bíblico es posible porque Dios es el creador, salvador y edificador de su iglesia. Si el Salmo nos enseña de que necesitamos arrepentirnos, el Salmo también nos muestra que es posible arrepentirnos, que es posible recibir el perdón de pecados, que es posible que Dios restaure nuestra vida
porque Dios es el creador de ese corazón que nosotros necesitamos. Dios es el salvador de nuestra vida y Dios es el que edifica nuestra vida para que podamos vivir en alabanza, en obediencia al Señor. Así que pensemos, mis hermanos, entonces, en esta primera realidad, Dios el creador o Dios creador. Y esto es una verdad, mis hermanos. Nosotros vemos a lo largo de toda la Escritura que Dios se presenta como el creador de todas las cosas. Cuando uno abre las primeras páginas de la Biblia, ¿qué encontramos, mis hermanos? El primer versículo que nos muestra a quién, a nuestro Dios como el creador de todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó todas las cosas y la palabra aquí de crear es una palabra en hebreo que es barat, que significa crear o traer algo de la nada. Él creó todas las cosas cuando nada existía. Hace poco, mientras viajamos a Guayaquil, algunos de ustedes supieron que estuvimos por Guayaquil. Estuvimos en el planetario. ¿Cuántos de ustedes han ido al planetario? ¿Hay planetario en Puerto Viejo? No. ¿En Manta? Tampoco. Bueno, en Guayaquil hay algo que se llama planetario. Y lo que hacen es mostrarte en un sentido las constelaciones, las estrellas, los planetas. Pero una de las cosas que hace el mundo es tergiversar la verdad. Y parte de la enseñanza que mostraba allí es que en el principio, no decían ellos, Dios creó todas las cosas. ¿Qué dijeron ellos? En el principio, el Big Bang trajo todo a la creación. Y yo decía, ay, me quedé dormido casi, no, me quedé dormido casi todo. Mi hija disfrutó, ella disfrutó ese tiempo. Pero bueno, eso es lo que el mundo enseña, ¿sí o no? El mundo enseña que las cosas provienen de una explosión. ¿Y de dónde proviene esa explosión? Incluso el video decía, la física no sabe cómo explicarlo. Pero espera un rato, la Biblia lo explica claramente. Dios creó todas las cosas. Dios creó los cielos y la tierra. Él creó de la nada, e hizo todas las cosas con su palabra. La Biblia le atribuye esto únicamente al Dios verdadero y no a los dioses paganos. Todas las cosas fueron creadas por Él y por lo tanto, cuando todas las cosas vemos que fueron creadas por Él, ¿cuál es la respuesta que nosotros debemos darle a este Dios bendito que ha creado todas las cosas? Debemos entonces adorarle a Él. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que esta verdad se le atribuye también a nuestro Señor Jesucristo. Veamos un momento Colosenses capítulo 1, versículo 16, y veamos cómo esta verdad se le atribuye también a nuestro Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Quién es ese Dios revelado? Nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon todas las cosas y por lo tanto todo debe ser dado ¿para quién? Para Él. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Hay alguna otra creación que Dios ha hecho aparte de la primera creación? ¿Hay alguna otra creación que Dios ha hecho aparte de la primera creación? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el salmista en el Salmo 51:10? Crea en mí, oh Dios, ¿sí o no? Crea en mí. Ahora hay una realidad. Es bonito, ya le cerré nomás. Gracias, mi bonito. ¿Sí copiaron el bosquejo? Igualmente lo voy a estar diciendo. ¿Cuál es la realidad que nos enseña la Escritura? No solamente Dios creó todas las cosas, sino que también Dios se atribuye como el creador de una segunda creación. ¿Y cuál es esa segunda creación? La creación hecha en Cristo Jesús.
Ustedes recuerdan este pasaje de 2 Corintios 5:17, que es un pasaje muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces la escritura no solamente nos afirma que Dios hizo una primera creación en 6 días, sino también que Dios ha hecho una nueva creación. Y no es igual a la primera creación. La primera creación, ¿cómo ocurrió, mis hermanos? Ocurrió de la nada, ¿sí o no? Dios creó todas las cosas de la nada, pero la segunda creación, ¿cómo Dios la crea? Dios la crea de algo que ya existía. ¿Y qué era eso que existía? Hombres que estaban inmersos en sus pecados, hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esta nueva creación es lo que nosotros conocemos como la salvación que Dios trae a los hombres. Esta salvación que Dios otorga a los hombres es una nueva creación y los hombres llegan a ser una nueva creación cuando los hombres se arrepienten y ponen su confianza únicamente en Cristo Jesús. Eso es una nueva creación. Hace un momento mi hermanito Juan leyó una parte de Mateo. ¿Qué capítulo leyó de Mateo? 8, muy bien. Y había una sección que mi hija me hizo una pregunta allí, donde el Señor le dijo, deja que los muertos entierren ¿a quién? A los muertos. Y mi hija me dice, pero papá, ¿cómo es eso? Si están muertos. ¿Cómo es que los muertos entierren a los muertos si ya están muertos? Y tuve que decirle, ok, pero tienes que entender que como somos dos partes, material e inmaterial, hay una parte que muere, la parte material, pero también la otra parte, el alma, ¿qué ocurre con ella? También muere. Entonces lo que Dios está diciendo es que aquellos que están muertos espiritualmente, vayan y entierren a quienes, aquellos que están muertos físicamente. Y le hago la pregunta, y se la hago a ustedes, ¿cómo está tu alma? ¿Está muerta o está viva? ¿Has nacido de nuevo o no? ¿Tu vida ha experimentado la nueva creación, la cual Dios establece en su palabra? ¿Es eso lo que ha pasado en tu vida? Porque si mueres en esta condición, la Biblia enseña claramente que vas a ir a la condenación eterna si no has nacido de nuevo. Si Dios no ha obrado en ti una nueva creación. Así que Dios hace esto con los hombres. Dios toma a un pecador que está muerto en sus delitos y pecados, apartado del Señor y viviendo en su propia maldad. Y por medio de una obra salvífica, lo levanta de su estado de muerte espiritual. ¿Para qué? Para darle vida eterna. Eso es la segunda creación. Eso es la nueva creación. Esa es la salvación que Dios manifiesta en su palabra. Y esta vida que Dios da irá santificándose y conformándose cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él venga y seamos conformados plenamente a la imagen de su Hijo. Entonces, aunque esta nueva creación ocurre en un instante mediante el arrepentimiento y fe, nos introduce a un constante proceso de santificación, a un constante proceso de arrepentimiento y fe, hasta que nosotros lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. Así que esta nueva creación, mis hermanos, inicia en el corazón de los hombres, es experimentada en su vida y comienza a ser visible para que Él pueda glorificar al Señor por medio de sus obras. Así que cuando nosotros leemos, mis hermanos, el Salmo 51:10, ¿a qué el salmista está apelando? El salmista está diciendo tal vez que Dios obre nuevamente como obró al principio, creando algo de la nada, o el salmista está apelando a esa segunda obra de creación que Dios hace en la vida de los pecadores para poder santificarlos y conformarlos a la vida de su Hijo Jesucristo. El salmista está apelando entonces a que Dios pueda obrar esa segunda creación que ya la había experimentado, pero por causa del pecado estaba siendo tergiversada. Note nuevamente el Salmo 51:10. Dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Aquí el salmista apela a esta verdad del Señor. Y aunque la palabra es la misma en hebreo, barat, con respecto a que Dios creó al principio todas las cosas, nosotros entendemos que lo que el salmista está apelando al Señor es que ese mismo poder que obra o que obró en el principio, creando todas las cosas, ese mismo poder que nos permitió ser una nueva criatura, obre en el corazón del salmista. Lo que él desea en su corazón es que sea un corazón limpio el que él tenga, que la nueva creación que Dios hace en el corazón de los hombres pueda aplicarse en su vida. Cuando Dios levanta a los hombres de la muerte, dándoles vida espiritual, les concede un espíritu recto, hace que caminen en rectitud delante del Señor. Pero ¿qué sucede cuando pecamos, mis hermanos? Como el caso del rey David, que experimentó el pecado. ¿Qué sucede cuando pecamos, mis hermanos? El salmista sabe que cuando el hombre peca contra el Señor, está yendo en contra de aquello que Dios ha creado en su interior. Dios nos crea a nosotros ¿para qué? Para que andemos en obediencia, para que andemos agradando al Señor. Pero cuando nosotros pecamos contra el Señor, estamos yendo en contra de aquello por la cual hemos nacido de nuevo. La Biblia dice que el Espíritu viene a nosotros. La Biblia dice que Dios coloca su Espíritu para que guardemos sus mandamientos, para que vivamos conforme a su palabra. Y entonces cuando nosotros pecamos contra el Señor, estamos yendo en contra del camino que Dios ha trazado. Por eso el salmista apela nuevamente a que Dios crea en él un nuevo corazón. Por eso el salmista afirma esta necesidad profunda en su alma. Él ya había experimentado el nuevo nacimiento, pero por causa del pecado, esta rectitud necesaria esta rectitud era necesario poder ser renovada. Y nosotros vemos entonces, mis hermanos, que para el arrepentimiento bíblico, Dios debe de obrar en nosotros con gran poder, porque Él es el que ha creado esta segunda creación. Dios debe obrar en nosotros y Él se revela como el Dios creador. Cuando uno se arrepiente de sus pecados y los confiesa, afirmando que nuestra maldad merece la condenación, pero apelando a su misericordia, recibimos el perdón de pecados. Y es allí donde el Señor sigue renovando nuestra vida, sigue haciendo ese proceso de santificación y sigue generando en nosotros un espíritu recto que alabe al Señor. Y todo eso lo hace el Señor, ¿por qué? Porque Dios es el que creó esta nueva creación. Una creación que está sustentada o fundamentada en la obra de su Hijo Jesucristo. Así que Dios se revela como el Dios creador. Pero pensemos en nuestro segundo punto, el Dios salvador. La Biblia también afirma, mis hermanos, que Dios es el Salvador. No solo nos enseña que Dios ha creado todas las cosas, sino que también se ha revelado como el Salvador de los pecadores. Muchos pasajes de la Escritura afirman esto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Éxodo 14:30 vemos esta verdad. Miren lo que dice la Escritura. Aquel día salvó el Señor a Israel de la mano de los egipcios. Dios se muestra como el Salvador, el libertador, que ayuda a los hombres en su opresión, en su situación en la cual se encuentran. Dios sacó al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios, de la persecución de los egipcios. También la Escritura nos muestra que Dios es el Salvador en los momentos difíciles. El Salmo 34:6 dice lo siguiente: Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Dios se manifiesta como el Salvador también de las circunstancias difíciles que nuestra alma pudiera tener. Él se manifiesta como aquel que obra en favor, en rescate para los hombres. Pero la escritura de mis hermanos registra todo esto con un propósito mucho más glorioso, con un fin mucho más glorioso. El hecho de que Dios rescatara al pueblo de Israel de las manos del pueblo de Egipto, el hecho de que Dios salvara al pueblo de Israel de las naciones que le atacaban a ellos, nos muestra algo más glorioso. Y es que Dios nos salva no de estas condiciones temporales,
sino de algo mucho más terrible, que es la condenación que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados. Nuestra vida necesita ser salvada, necesita ser librada de la condenación eterna. Por causa de nuestros pecados y de nuestra rebelión contra Dios, hemos sido condenados al juicio del Señor y la muerte eterna. La Escritura afirma, mis hermanos, en Romanos 6:23, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Hoy nosotros experimentamos eso. Muerte física, la muerte espiritual, pero también los hombres experimentarán completamente el juicio del Señor al ser lanzados al fuego del infierno. Apocalipsis 20:15 dice lo siguiente: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al fuego, al lago de fuego. Ese es lo que nosotros conocemos como la segunda muerte. Dios ha afirmado claramente que Dios va a traer un juicio para con los hombres. Y ese juicio culminará en un sentido, mejor dicho, se hará público cuando Dios envíe a los hombres a la condenación eterna. Por eso nuestro Señor Jesucristo le habló a los hombres cuando Él vino en su ministerio terrenal. En Marcos 1:15 el Señor dice claramente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué el Señor demandaba a los hombres que se arrepientan y crean? ¿Por qué el Señor hablaba a los hombres que vengan a Él y coloquen su confianza en Él y se arrepientan de sus pecados? Porque el juicio venía a los hombres. Escuche lo que dice Juan 5:24. En verdad os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Dios muestra claramente que los hombres serán condenados. Por eso Cristo afirma que los hombres deben de arrepentirse y creer en Él, venir a Él. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Por qué Dios se revela como Salvador? ¿Por qué Dios se revela como Salvador? Porque Dios no se revela únicamente como el Creador, sino que también se revela como Salvador. Porque la Biblia enseña que Dios ha venido a librarnos de esa condenación en la cual nosotros nos encontramos. Hay una necesidad de salvación de nuestras vidas por causa del pecado. Así que cuando el salmista habla en el Salmo 51, versículo 14, él está apelando a esa salvación que él necesita por causa de sus pecados. Mire el versículo 14. Salmo 51, 14. Dice la Escritura: líbrame de delitos de sangre, oh Dios. Y nota aquí lo que dice el salmista: Dios de mi salvación. Él le dice al Señor que es su Salvador, Dios de mi salvación. ¿Y por qué hace esto, mis hermanos? Porque Él sabe que el Dios que lo ha salvado de sus pecados, que el Dios a quien Él ha mirado y ha puesto su confianza, es al Dios a quien ha pecado, contra quien ha pecado, pero a la vez el mismo Dios del cual necesita su salvación. Él apela al Señor como Salvador. Así que el arrepentimiento bíblico, en esta verdad que nosotros vemos en la Escritura, Dios se revela como el Salvador de los hombres. Él es el único que puede ayudar al ser humano en su estado de condenación, librándolos del juicio, pero también es el único que puede ayudar a sus hijos en medio de sus caídas, librándolos del estado en el cual su alma se encuentra delante de Dios. Ese mismo Dios quien nos ha salvado en Cristo Jesús es el mismo Dios que nos ayuda a nosotros cuando nosotros pecamos contra el Señor. Es el mismo Dios que rescata nuestra alma de aquel pozo en el cual hemos caído, porque Él es el Dios salvador. Él es el Dios que está a la disposición de su pueblo para salvarlo y rescatarlo de sus pecados. Así que Dios no solamente nos ha salvado en un momento puntual, sino que Él nos salva constantemente en nuestra vida. Y no, mis hermanos, por los méritos de nuestras fuerzas,
por los méritos de nuestras obras, sino por la obra de su Hijo, Jesucristo. Mire lo que dice el salmista en el versículo 16 al 17. El Salmo 51, el 16 al 17. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Dios establece que Él es el Salvador, pero la forma de salvar a los hombres es la forma en la cual Dios se agrada. Dios demanda de nosotros para poder salvarnos de que nosotros podamos cumplir los requisitos que Dios demanda en su palabra. Y los requisitos, mis hermanos, no están en nuestras capacidades. Los requisitos no están en lo que nosotros podamos ofrecerle al Señor. No está en cuántas obras nosotros podamos hacer para agradar al Señor. Dios había instituido los sacrificios, pero esos sacrificios no tenían valor si no eran un acto de fe delante del Señor. Nuestras manos no pueden salvarnos, mis hermanos. La única forma es por medio de lo que Dios ha hecho para salvarnos. El sacrificio perfecto que Dios ha dado es su Hijo Jesucristo. Y es por medio de Él que nosotros podemos ser salvos. Es por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos apelar al Dios Salvador para que Él nos ayude en medio de nuestros pecados. No es por causa nuestra, mis hermanos. No es por nuestros méritos. No es por lo que nosotros podamos hacer, sino es únicamente por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el requisito que Dios demanda en nosotros para que podamos ser rescatados por Él, para que podamos ser salvados por nuestro Señor. Y junto a eso, su Santo Espíritu obra en nosotros, trayendo humildad y quebrantamiento en nuestro corazón. Cuando tú, hermano, pecas al igual que yo, cuando tú cometes cosas que desagradan al Señor, hermanos, necesitamos un corazón humillado que confíe en quién, en Cristo Jesús, para que Dios pueda salvarnos. Y entonces nosotros necesitamos de la obra del Espíritu Santo, humillando nuestro corazón, para que podamos buscarle a Él de la forma correcta, confiando en Cristo y que Él pueda perdonar nuestros pecados. Así que en el arrepentimiento bíblico, mis hermanos, nosotros podemos ver al Dios Salvador, que nos salva a través de su Hijo y por medio de su Espíritu, generando en nosotros un espíritu humilde y arrepentido. Pero veamos una tercera cosa, mis hermanos. Dios en este salmo no solamente se presenta como el Creador, como el Salvador, sino también se presenta como el edificador de su iglesia. Mire el versículo 18 al 19. Salmo 51, versículo del 18 al 19. Escuche lo que dice la Escritura. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Esta sección es un poco particular, mis hermanos, porque el salmista a lo largo de los versículos anteriores siempre hablaba en sentido personal, siempre apelaba al bien que Dios le podía traer hacia él, siempre apelaba a sus pecados delante del Señor, siempre apelaba a que Dios limpiara su alma, pero en esta sección, mis hermanos, el salmista deja de pasar o de pensar únicamente en él y ahora él nos traslada a un sentido más colectivo. Él nos muestra que Dios edifica y le hace bien a su pueblo. Y su pueblo es identificado aquí como Sión, como los muros de Jerusalén. El salmista no está diciendo únicamente, haz bien a mi alma, haz bien a mi ser, sino que él apela a aquella realidad del pueblo de Israel en aquel tiempo, llamado Sión, llamado los muros de Jerusalén. Él le pide al Señor que le haga bien y edifique los muros de esta nación. Pero nosotros debemos entender algo, mis hermanos. Esto fue en el sentido histórico algo que ocurrió con el pueblo de Israel.
Dios edificaba a Sión, que era el pueblo de Israel físico. Dios edificaba los muros de Jerusalén, que era el pueblo de Israel físico. Pero el Israel físico era una sombra únicamente del Israel espiritual. Miren un momento Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Nosotros entendemos a la luz de la Escritura que esta Sión, que este monte de Sión, que estas murallas o muros de Jerusalén eran una sombra de la iglesia del Señor. Es decir, el salmista en el sentido espiritual está apelando a que Él le haga bien a su iglesia. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a las miriadas de ángeles. El autor de Hebreo está hablando que no nos acercamos al monte anterior donde se humeaba y donde habían truenos, sino que ahora nos acercamos a la multitud de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, nombrados aquí como el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que sepa cómo conducirse en la casa de Dios, la casa del Dios vivo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros observamos la escritura y vemos que el salmista dice que le haga bien a la Sión, que le haga bien o que restaure, edifique las murallas de Jerusalén, nosotros estamos observando que él está apelando a que le haga bien al pueblo de Dios. Y la Biblia dice claramente que Dios ha decidido hacer eso. Mateo 16:18 nos afirma esta verdad. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios es el que edifica a su iglesia. Dios es el que establece su iglesia, crea su iglesia, salva su iglesia, pero Dios es también el que edifica a su iglesia y hará que crezca conforme al diseño que él estableció. Pero aquí tenemos que entonces preguntarnos, mis hermanos, ¿qué significa esta edificación? El salmista dice, edifica los muros de Jerusalén. Esto significa que Dios está obrando continuamente a favor de su pueblo para que sus pecados sean perdonados. La edificación de los muros de Jerusalén significa, mis hermanos, que Dios nos está ayudando con nuestros pecados, nos está perdonando para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él trabaja para que cada iglesia local, para que cada cristiano, para que cada alma que ha sido comprada por su sangre, que ha sido hecha una nueva creación y que ahora es su pueblo, sea edificado y conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Piensa un momento, si tú estás construyendo algo, hay cosas que pudieran destruir esa construcción, ¿sí o no? De repente tú quieres hacer una pared y hay cosas que pudieran dañar la elaboración de la pared. ¿Qué es lo que a nosotros nos daña, mis hermanos? ¿Qué es lo que a nosotros nos desfigura como el pueblo del Señor? La Biblia enseña que es el pecado. El pecado hace que ocurra eso en nuestras vidas. Y el salmista dice que edifique los muros de Jerusalén. Lo que está pidiendo el salmista en el sentido completo de la revelación es que nos ayude a nosotros, que ayude al pueblo del Señor a ser conformado cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esta edificación no es que nosotros conocemos, esta edificación es lo que nosotros conocemos como el proceso de santificación. Y aunque esta santificación se lleva a cabo en la vida de cada individuo redimido, también debemos velar o comprender, mis hermanos, que esto es un proceso
que también afecta a la iglesia del Señor. ¿Por qué el salmista pide que se edifique los muros de Jerusalén y no pide únicamente que se edifique su alma? Porque él sabe que esto es algo que afecta a todo el pueblo del Señor. Cuando Dios dice que se edifique los muros de Jerusalén, en otras palabras, nos está diciendo que Él está edificando su iglesia. Pero debemos preguntarnos aquí algo más, mis hermanos. ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento personal con todo esto? ¿Por qué mi arrepentimiento personal conlleva también la edificación del pueblo del Señor? ¿Cuál es la relación que hay aquí, mis hermanos? Nosotros debemos entender, mis hermanos, a la luz de la Escritura, que el pecado de cada uno de nosotros afecta directamente al cuerpo de Cristo. El pecado de cada uno de nosotros afecta directamente al cuerpo de Cristo. Pero de la misma manera, la santificación de cada uno de nosotros afectará positivamente a todo el cuerpo de Cristo. Mire un momento, 1 Corintios 12:26. 1 Corintios 12:26. Dice la Escritura, y si un miembro sufre, ¿se queda allí únicamente? Todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Así que cuando el salmista, mis hermanos, se está arrepintiendo y está buscando el favor del Señor, él entiende una verdad profunda. Él sabe que la restauración de su propia alma, él sabe que el perdón de sus pecados, él sabe que la creación de un espíritu recto en su alma por parte del Señor implicará ¿qué cosa? La edificación de los muros de Jerusalén. En otras palabras, implicará la restauración de la iglesia. Esa restauración individual que Dios produce en nosotros afectará de tal manera que también edificará la iglesia del Señor. Así que el salmista cuando pide, mis hermanos, que el Señor restaure su alma, también entiende que su restauración afectará al pueblo del Señor. De este modo, mis hermanos, nosotros observamos que el arrepentimiento bíblico, que esta verdad que nosotros consideramos en la Escritura, nos muestra también que la restauración de nuestra propia alma es hecha por Dios, porque Él es el edificador de nuestra vida. Y cuando somos edificados por Dios, nosotros contribuimos en la restauración de la iglesia del Señor. Ahora pensemos, mis hermanos, para concluir en dos aplicaciones sencillas. Primero, mis hermanos, vemos en esta revelación del Dios creador, salvador y edificador la abundante misericordia que tiene Dios para perdonar los pecados de todo aquel que se arrepiente. Cuando usted observa, mis hermanos, que el salmista dice que el Señor le perdone sus pecados, que el Señor restaure su alma conforme a la abundante misericordia, conforme a la abundante paciencia de Dios. Nosotros debemos pensar, ¿y cómo es que Dios revela esa abundante misericordia? ¿Cómo es que Dios revela esa bondad para con los hombres? Bueno, Dios se revela en que Dios es el creador, salvador y edificador de los pecadores. Dios es aquel que crea en los hombres una nueva creación. Dios es aquel que salva a los hombres de su condenación. Dios es aquel que edifica a los hombres para su santificación. Hay una abundante misericordia que nosotros vemos en el Señor. Así que esta invitación que nosotros recibimos de arrepentirnos, de ir a Cristo, de poner nuestra confianza en el Señor, está acompañada de ¿qué? De Dios revelándose a los hombres como el único que nos puede ayudar en nuestra condición. Hay pecadores que ven su vida y dicen, yo no puedo cambiar, yo no puedo cambiar. Hay pecadores que ven su vida de esa manera.
¿Y qué nos muestra el Señor en esta porción de la Escritura? Que Él es el creador, que Él es el único que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él es el único que puede transformar nuestra vida y darnos una nueva vida en Cristo, porque Él es el Dios creador de esta nueva naturaleza, de esta nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Él no nos está pidiendo que cambiemos nuestro corazón, Él lo hace. Él nos está llamando a que nos arrepintamos de nuestra vida y coloquemos toda nuestra confianza en Él, porque Él es el que crea en nosotros esa nueva vida en Cristo. Tal vez piensan que sus faltas, sus pecados no pueden ser perdonados. Pero ¿qué nos revela la Escritura? Que no solamente Dios es el creador de esta nueva vida, sino que también es el salvador de esta vida. Nuestros pecados son muchos en gran manera y pueden traer una gran aflicción a nuestra vida. Puede llevarnos a pensar que no puede el Señor perdonar tanta maldad que hemos hecho. Pero Dios se revela como el Salvador de los hombres, como aquel que puede salvar a los hombres, aun cuando sus pecados han sido muchos. Y es lo que nosotros vemos en la Escritura. Dios ha manifestado esta salvación gloriosa a través de su Hijo Jesucristo. Él murió en una cruz para perdonar todas nuestras maldades. Y Él es el Salvador de nuestra vida. Pero también pudiéramos pensar que a veces es muy común entre los pecadores decir, yo no puedo ir a Cristo porque yo sé que le voy a fallar y yo no quiero fallarle a Dios. Hay algunos que tal vez pudieran estar aquí y decir, yo voy a ir a Cristo cuando yo esté muy firme, porque yo no quiero ser como esos hermanitos evangélicos que vuelven atrás. Yo no quiero fallarle al Dios, porque yo sé que si yo me meto, yo voy a ir con todo. ¿Entiende algo? No es lo que la Biblia enseña. El edificador de la iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús. Nuestro Señor es el edificador y Él es el que nos sostiene. Es a través de su propia fuerza que Él sostiene a su iglesia y es a través de Él que nosotros somos santificados constantemente porque Él nos hace bien a nosotros y hace que nuestra vida sea restaurada por medio de su Hijo Jesucristo en el poder de su Santo Espíritu. Así que nosotros tenemos a este Dios único, que es el creador de esta nueva creación, que es el salvador de esta creación y que es el edificador de esta nueva creación. Y Dios ha dicho a los hombres entonces que vengan a Él en arrepentimiento y fe, porque Él les dará un nuevo corazón. Él les perdonará sus pecados y Él los conformará a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Pero en segundo lugar, mis hermanos, una segunda aplicación es que vemos en esta revelación la manera en que los creyentes deben tratar con sus pecados diariamente delante del Señor. Si tú has confiado en Cristo, nosotros vemos aquí a la luz de la Escritura del salmista cómo uno tiene que lidiar constantemente con sus pecados delante del Señor. Como cristianos seguimos luchando contra el pecado y a veces hay áreas en nuestra vida que parecen imposibles de cambiar. Cuando tú ves en tu alma algunas luchas que no puedes cambiar, tienes que hacer como David. ¿Qué dijo David en el Salmo? ¿Qué clamó David en el Salmo? Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios. Nosotros tenemos que apelar a quién? Al Dios que creó todas las cosas, que levantó a su Hijo Jesucristo de los muertos para que obre en nosotros en aquellas cosas que vemos claramente que están muy mal en nuestro corazón. No apelamos a nosotros mismos, mis hermanos. ¿Apelamos a quién? Al Dios creador, que creó todas las cosas y es poderoso para poder transformar nuestra vida en aquellas áreas que necesitamos ser cambiados. Pero también, mis hermanos, nosotros no solamente pecamos y vemos que hay maldad en nosotros, también sentimos, mis hermanos, la culpabilidad del pecado. Y a veces cuando tú y yo pecamos, pensamos, mis hermanos, que
otra vez lo he hecho, y el Señor no nos va a perdonar. Pero ¿qué dice la Escritura, mis hermanos? Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. El salmista David apeló a qué? A Dios, su Salvador. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha muerto para eso, mis hermanos, para perdonar todos nuestros pecados, para ayudarnos a poder quitar de nuestra alma, de nuestra conciencia, la culpabilidad de los pecados. Eso lo ha hecho el Señor. Y nosotros tenemos entonces que diariamente apelar a esa obra perfecta que Dios ha hecho en la cruz para que nosotros podamos ser perdonados nuestros pecados. Pero finalmente, mis hermanos, nosotros debemos entender que dependemos de la obra del Espíritu Santo. La Biblia enseña que Él es el que nos edifica. Piensa un momento, mis hermanos, piensa un momento. ¿Tú crees que vas a seguir creciendo como cristiano? En serio, yo quiero que te hagas esa pregunta. ¿Tú crees que tú vas a seguir creciendo como cristiano? ¿Qué me dirías, mi hermano? ¿Tú crees que tú vas a crecer como cristiano? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Sí. Si tú te ves a ti mismo, ¿cuál va a ser la respuesta? No. Si yo me veo a mí mismo, ¿cuál va a ser mi respuesta? No. Pero si yo confío en la palabra del Señor, ¿cuál va a ser mi respuesta? Sí. Porque el Señor, ¿qué hará? Edificará los muros de Jerusalén. Mi hermano, Dios edificará tu vida por medio de su Santo Espíritu. Aquellas luchas que hoy tienes, muy pronto dejarán de estar. No porque pasarás a la vida venidera, sino porque el poder del Señor puede obrar en ti para santificarte cada día más. Y Él puede edificar tu vida a través de su Santo Espíritu. Así que mis hermanos, el Dios que se nos ha revelado en la Escritura es el Dios que ha creado todas las cosas, es el Dios salvador y es el Dios edificador. Cuando nosotros, mis hermanos, nos arrepentimos, saben, estamos apelando a ese Dios bendito que puede obrar en nosotros y nos puede conformar cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si fuera por nosotros, mis hermanos, nunca hubiéramos nacido de nuevo, nunca hubiéramos sido perdonados nuestros pecados y nunca podríamos edificar nuestra vida a la semejanza de Cristo. Pero solamente Dios puede hacer eso. Él puede crear en nosotros un nuevo corazón, una rectitud de espíritu. Él puede perdonar nuestros pecados y Él puede edificar nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Oremos, por favor.